bulto, bicho ou tsunami. Palabras ás veces empregadas para evitar falar de cáncer. Para tratar de desmitificar esta palabra na sociedade, a Asociación Española contra o Cancro puxos en marcha a campaña Llámalo Cáncer. La palabra cáncer a veces ha sido silenciada y da miedo. Los pacientes normalmente le llaman de otras maneras, bulto, le dan un tsunami, le dan un montón de nombres. Entonces lo que queremos es un poco racionalizar en el sentido de que la palabra cáncer sea una cosa normal, que no le demos mayor importancia a esa palabra y que se haga a nivel social, es decir, que todos la tratemos con normalidad. Aínda que a sociedade ten cada vez máis información desta enfermidade, a palabra cáncer segue indo aparellada dunha sensación de medo, de angustia e de pánico. Cuando te dicen cáncer, tú dices muerte. Y entonces yo no me atreví a decirlo nunca. Y un día me dijo una de mis primas, la que me operó, me dijo, mira Marisa, mientras no digas cáncer, no vamos a curarnos. Porque es llora, llora y la muerte. No tiene por qué ser muerte. Tú di cáncer. Hay que llamarlo cáncer primero porque es lo que es, o sea, no es un bicho ni es una larga y penosa enfermedad como se dice también, ¿no? No, es cáncer y ya está, igual que el que padece diabetes o el que muere de un ictus, pues se dice de que muere, pues hay que decir claramente lo que se padece y de lo que soy superviviente o de lo que fallecí en su día si llega el caso. Marisa Grangel e Rosancina son dúas mulleres que sobreviviron a un cáncer. Os elas quixeron dar a coñecer a súa historia para demostrar que desta enfermidade se sae. Mi experiencia empezó hace 10 años con un sarcoma. Es un cáncer poco conocido, considerado como enfermedad rara además, concretamente un leiomiosarcoma, un sarcoma de partes blandas en el muslo izquierdo. Entonces, bueno, aparte de ser un cáncer, tenía un apellido que apenas conocía a nadie, ¿no? Hace 10 años, pero bueno, me lo explicó muy bien el doctor y me dijo, es cáncer, ¿eh? Y desde entonces me quedó tan grabado la palabra que dije no lo voy a llamar de otra manera y yo no he usado otra palabra que no sea cáncer. Tengo una experiencia bastante mala porque falleció toda mi familia de cáncer y cuando yo un buen día me quiero quitar el camisón porque me hacía daño, no sé por qué, lo quito y tengo 2 nódulos ahí de 4 centímetros y 3. Entonces me voy al médico, le conté lo que me pasaba y me dijo no, biopsia inmediatamente y ya. Bueno, la biopsia ya venía, bueno, negra, como se suele decir, ¿no? Yo aconsejo a todo el mundo que se hagan las mamografías, que se hagan todo lo que mandan los oncólogos, que yo no lo hice, pero que se lo vayan haciendo todo. Que de esto salimos mejor, peor, más cansadas, menos que nos queda para la vida también, pero que salimos. En España cada ano diagnostícanse uns 275.000 novos casos. No Complexo Hospitalario de Pontevedra as cifras do último ano superaron os 1.700 novos pacientes. Uns datos que demostran a importancia de seguir investigando nesta enfermidade.